¿Cómo ser más seguro al hablar en público y vencer el miedo? ¿Alguna vez te has sentido paralizado frente a una audiencia, incluso antes de decir la primera palabra? Si es así, ¿sabes lo que es ese miedo que te hace dudar? Ese nudo en el estómago que parece imposible de desatar. Hoy te voy a contar cómo yo también pasé por eso y cómo logré, poco a poco, transformarlo en confianza. En mi caso, todo comenzó en una reunión de trabajo que parecía como cualquier otra. Mi jefe me pidió que presentara un informe delante de todo el equipo. No era algo nuevo para mí, pero había algo distinto esa vez. Las manos me sudaban, sentía el corazón golpeando en el pecho y de repente las palabras parecían desaparecer de mi cabeza. Quería hablar, pero algo dentro de mí no me dejaba. Y claro, entre más pensaba en no fallar, más me bloqueaba. Pero, ¿por qué pasa esto? Nos preparamos, conocemos el tema, y aún así, la inseguridad nos invade. Quizás es el miedo al juicio, a lo que puedan decir, o simplemente a equivocarnos frente a los demás. Esa presión puede volverse una bola de nieve que nos aplasta, quitándonos hasta las palabras más sencillas. Ese día, sin embargo, algo cambió. Entre la desesperación y la frustración, decidí hacer algo distinto. Me di cuenta de que, más que evitar el miedo, tenía que enfrentarlo. No fue fácil. Claro está, la primera vez que decidí hablar en público con esta mentalidad, sentí que cada palabra pesaba, pero con cada intento, el peso fue disminuyendo. Empecé a notar algo increíble. El miedo no desaparecía del todo, pero aprendí a controlarlo, a usarlo a mi favor. Y lo mejor de todo es que esta historia no se trata de un truco mágico, sino de una serie de pasos simples que, si tú también los aplicas, pueden transformar tu seguridad al hablar en público. Hoy quiero compartir contigo lo que aprendí en ese proceso, cómo superar ese miedo que nos frena y cómo convertirlo en confianza. Así que, si alguna vez te has sentido pequeño frente a una audiencia o sientes que el miedo te consume al hablar en público, este video es para ti. Hablar en público puede ser una pesadilla. Es como si cada palabra que intentas decir fuera interceptada por el miedo. Y al final, lo único que logras es quedarte en blanco. Y aunque muchos lo nieguen, todos hemos pasado por esto. Desde que recuerdo, he lidiado con ese nudo en la garganta cada vez que tenía que hablar frente a una audiencia. Y aunque pareciera algo fácil de ignorar, en el fondo, la inseguridad me consumía. No importaba cuánto me preparara o qué tan bien conociera el tema. Cuando llegaba el momento, el miedo tomaba el control. Y aquí viene lo más frustrante. En esos momentos de nerviosismo extremo, mi mente me jugaba una mala pasada. De repente, el público ya no era un grupo de personas dispuestas a escucharme, sino un tribunal esperando el más mínimo error para juzgarme. Esa sensación se volvía una especie de efecto dominó. Cuanto más intentaba parecer seguro, más artificial sonaba mi voz, más rígido se volvía mi lenguaje corporal y menos conectado me sentía con la gente frente a mí. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué sucede esto? No es que no queramos hablar, ni que no sepamos cómo hacerlo. El verdadero problema es que permitimos que el miedo al juicio de los demás se interponga. Y claro, esto no solo nos afecta a nivel emocional, sino también a nivel profesional y personal. No poder expresarnos como queremos nos limita, nos hace sentir pequeños, como si cada palabra pudiera ser el último paso hacia el ridículo. Sin embargo, lo más importante aquí es esto. Aunque parezca imposible vencerlo, ese miedo puede transformarse. No se trata de eliminarlo, porque el miedo siempre estará allí. Se trata de aprender a convivir con él y usarlo a nuestro favor. Ese proceso no es inmediato, ni mucho menos fácil, pero sí es posible, y hoy quiero enseñarte cómo puedes tomar ese miedo que te paraliza y convertirlo en confianza sólida, en seguridad que se sienta auténtica, sin importar quién esté frente a ti. Todos tenemos un punto de quiebre, ese momento en el que, cansados del miedo, decidimos hacer algo distinto. En mi caso, ese instante llegó cuando menos lo esperaba. Recuerdo perfectamente el día. Era una presentación importante para la empresa. Mi jefe, quien siempre confiaba en mi trabajo, esperaba que liderara la sesión frente a un grupo de ejecutivos. Hasta ahí todo bien. Hasta que comenzó la reunión, me levanté, respiré profundo y el miedo apareció como siempre. Era como si cada persona en la sala estuviera ahí solo para analizar cada error, cada pausa. Pero ese día algo cambió. Justo en el momento en que mi voz empezaba a temblar y las palabras se me escapaban, ocurrió algo simple pero poderoso. Uno de los ejecutivos asintió, como si estuviera realmente interesado en lo que decía. Puede parecer insignificante, pero en ese instante me di cuenta de algo crucial. No todos estaban esperando que fallara. Algunos, de hecho, estaban interesados en escucharme. Esa pequeña reacción generó un cambio. Sin pensarlo demasiado, decidí enfocarme en esa única persona y de repente
En vez de sentirme juzgado, me sentí escuchado. Empecé a relajarme y a hablar con más naturalidad, como si estuviera en una conversación uno a uno. Fue ahí cuando entendí una verdad esencial. Cuando dejamos de enfocarnos en impresionar a todos y nos concentramos en conectar con una sola persona, el miedo pierde fuerza. Ese fue mi momento de cambio, mi inspiración para enfrentar el miedo de manera diferente. Y desde entonces, cada vez que tengo que hablar en público, uso esa técnica. Me concentro en conectar con alguien en la audiencia, porque al final, hablar en público no se trata de impresionar a todos, sino de llegar a alguien. Hoy quiero mostrarte cómo puedes aplicar este cambio de perspectiva. Verás que a veces el secreto para vencer el miedo está en algo tan sencillo como encontrar a esa persona que te escucha y, a partir de ahí, empezar a hablar con seguridad. El miedo al hablar en público no se va solo, pero, sorprendentemente, con algunas técnicas se puede domar y transformar en confianza. ¿Cómo? Eso es lo que voy a contarte hoy. Todo comenzó cuando me di cuenta de que en cada presentación había un patrón. Me preparaba bien, memorizaba los puntos clave, practicaba frente al espejo y aún así, cuando llegaba el momento, el miedo me traicionaba. Así que decidí cambiar de enfoque. En vez de luchar contra el miedo, empecé a buscar formas de usarlo a mi favor. Fue entonces cuando descubrí 3 estrategias clave que quiero compartir contigo y que realmente hicieron la diferencia. Primera estrategia: preparación inteligente. La preparación es clave. Eso ya lo sabemos, pero no se trata solo de aprenderse cada palabra al pie de la letra. El truco está en prepararse para sentir confianza. ¿Cómo? No intentes memorizar cada línea. Mejor, enfócate en entender profundamente el mensaje que quieres transmitir. Yo solía preparar mis presentaciones como si estuviera contando una historia a un amigo. Esto me dio libertad para improvisar, para adaptarme al momento sin miedo a equivocarme en una palabra. Y lo curioso es que esa preparación menos rígida se tradujo en mayor naturalidad y conexión con la audiencia. Segunda estrategia: técnica de respiración y relajación. Suena básico, pero la respiración lo cambia todo. Antes, cuando estaba frente a la audiencia, me olvidaba de respirar. El nerviosismo aceleraba mi ritmo y terminaba hablando demasiado rápido, lo que solo aumentaba mi ansiedad. Hasta que un día probé un simple ejercicio: respirar profundamente justo antes de comenzar y al terminar cada idea importante. Al principio parecía innecesario, pero me di cuenta de que cada vez que tomaba una pausa consciente, sentía que tomaba el control. La respiración me dio el ritmo y la calma que necesitaba, permitiéndome centrarme en cada palabra y conectar con la gente. Tercera estrategia: visualización positiva. Siempre me habían dicho que imaginara el éxito, pero nunca lo había puesto en práctica en serio. Sin embargo, un día, antes de una presentación, me tomé unos minutos para visualizarme hablando con seguridad, recibiendo miradas de interés, viendo asentimientos de la audiencia. Lo que sucedió fue increíble. Cuando llegó el momento, mi mente ya estaba familiarizada con esa imagen de éxito, y aunque los nervios seguían ahí, ya no tenían tanto poder. Desde entonces, siempre me imagino logrando ese objetivo justo antes de hablar, y el miedo se convierte en algo secundario, como un susurro lejano. Cuarta estrategia: lenguaje corporal seguro. Por último, una herramienta fundamental: el lenguaje corporal. Antes, cada vez que hablaba en público, sin darme cuenta, mi postura se cerraba, mis hombros se encogían. Pero cuando empecé a ser consciente de esto, probé algo diferente: mantener una postura abierta, una mirada directa y usar gestos suaves pero seguros. Y aquí viene lo interesante: al mantener el cuerpo firme, la mente también se siente más firme. Es como si esa postura le informara al cerebro que yo estaba en control, y eso ayudaba a calmar los nervios de inmediato. Así, con cada presentación, fui aplicando estas estrategias y vi cómo el miedo dejaba de ser un obstáculo. Estas técnicas no solo me dieron la seguridad que necesitaba, sino que también me permitieron conectar mejor con la gente, transmitir mis ideas con claridad y, sobre todo, disfrutar el momento. Hoy quiero que pruebes estas estrategias, porque cuando combinas una preparación consciente, una respiración que te relaje, una visualización positiva y un lenguaje corporal firme, no solo superas el miedo, sino que te conviertes en una persona segura al hablar en público. Imagínate esto: estás frente a un público, los nervios al máximo, y de repente una pregunta invade tu mente. ¿Y si nadie se interesa en lo que voy a decir? Esa duda no solo afecta tu confianza, sino que se convierte en el primer paso hacia una serie de pensamientos que te distraen y te paralizan. Hoy quiero mostrarte cómo cambié esa pregunta y logré que el miedo dejara de ser el protagonista. Todo comenzó en una presentación en la que, justo antes de empezar, una idea me golpeó. ¿Qué tal si
en vez de preocuparme por lo que piensan de mí, me enfoco en lo que tengo para darles. Puede sonar simple, pero cambiar ese enfoque fue el giro que necesitaba. A partir de ahí, en vez de pensar en cómo me veía o cómo sonaba, comencé a concentrarme en el valor que podía ofrecer. Y con cada palabra que decía, sentía cómo esa inseguridad desaparecía poco a poco. Aquí entra la primera estrategia: cambiar el ¿qué pensarán de mí? Por un ¿cómo puedo ayudar? Este cambio de mentalidad es clave. Al final, hablar en público no se trata de ti, sino de cómo puedes aportar algo valioso a los demás. Esa idea no solo me relajó, sino que me hizo sentir mucho más conectado con la audiencia. Empecé a ver a las personas no como jueces, sino como oyentes interesados, como personas que podían beneficiarse de lo que iba a decirles. Pero aquí es donde surge otro desafío. Incluso enfocándome en el valor que podía ofrecer, a veces me encontraba mirando a todos y sintiendo que perdía el hilo. Así que descubrí una segunda estrategia poderosa: encontrar un ancla en el público. Esto significa elegir a alguien, un rostro amigable o alguien que esté prestando atención, y enfocarte en esa persona como si le estuvieras hablando directamente. Esto te da un punto de enfoque concreto, un lugar seguro donde mirar y donde depositar tu energía. Esa conexión visual me permitió sentirme en una conversación uno a uno, lo que hizo que el miedo al grupo completo disminuyera. Luego de empezar a aplicar estas dos estrategias, me di cuenta de que al cambiar mi enfoque, también cambiaba mi lenguaje corporal. Cuando uno está preocupado por el juicio de los demás, el cuerpo se encoge, la mirada tiende a perderse y los gestos se vuelven más rígidos. Sin embargo, cuando te enfocas en el valor y en esa conexión directa, tu postura cambia automáticamente. Me encontraba hablando con más libertad, usando mis manos para expresar mis ideas y sintiéndome genuinamente más relajado. Sin buscarlo demasiado, mi lenguaje corporal comenzaba a reflejar esa seguridad. Y aquí va una última estrategia de enfoque que descubrí: eliminar las distracciones mentales antes de hablar. ¿Cómo? Simple. Cada vez que empiezo a sentir esos pensamientos de duda, hago una pausa mental y me recuerdo por qué estoy ahí. Ese recordatorio me ayuda a despejar la mente, como un botón de reinicio que me devuelve al presente, a ese momento de conexión con el público. Al final, estos cambios de enfoque son mucho más que técnicas, son una nueva forma de abordar el miedo al hablar en público. Cuando te concentras en lo que puedes aportar, cuando encuentras una ancla visual y cuando limpias tu mente de distracciones, no solo hablas con más seguridad, también empiezas a disfrutar el proceso. Así que, la próxima vez que te encuentres frente a una audiencia, recuerda, no se trata de impresionar a todos, sino de conectar con alguien y ofrecer algo que importe. Ahí es cuando el miedo se convierte en un impulso y tu seguridad se siente auténtica. Hay momentos que te cambian para siempre. Uno de esos momentos, para mí, fue la primera vez que realmente sentí confianza al hablar en público, y fue una experiencia que nunca pensé que viviría. Todo comenzó cuando me pidieron dar una charla en un evento profesional. Había hablado en público antes, claro, pero siempre con ese miedo constante. Esa voz en mi cabeza diciendo, ¿y si te equivocas? ¿Y si no les gusta? Esa vez, sin embargo, algo fue diferente. Decidí usar cada estrategia que había aprendido y, con la experiencia que ya tenía, iba a ponerlas a prueba de una vez por todas. La preparación fue distinta desde el principio. En lugar de memorizar cada palabra, me concentré en entender a fondo lo que quería decir. Me tomé el tiempo para identificar el valor que podía ofrecer a quienes iban a escucharme. Sabía que, al fin y al cabo, no estaban ahí para juzgarme, estaban ahí para aprender algo. Esa idea simple cambió todo desde el inicio. En vez de sentir que estaba frente a un jurado, me vi como alguien con algo que aportar. El día de la charla llegó. Mientras me acercaba al escenario, sentía ese nerviosismo natural, pero esta vez había una diferencia. En vez de enfocarme en el miedo, empecé a buscar una cara amigable en el público, alguien que me diera esa señal de que estaba ahí para escuchar. Lo encontré. Una persona en la tercera fila que parecía genuinamente interesada y con cada palabra que decía miraba hacia allí como si estuviera hablando solo con esa persona. Sentía la conexión y, sorprendentemente, el miedo comenzaba a desvanecerse. Mientras hablaba, noté algo curioso. La gente empezaba a asentir, a tomar notas, incluso a sonreír en ciertos momentos. Esto me sorprendió porque antes estaba tan concentrado en evitar errores que nunca había prestado atención a las reacciones del público, pero ese día, al estar enfocado en la conexión, vi cómo realmente llegaba a ellos. Cada gesto, cada mirada de interés me daba más confianza
y de repente estaba disfrutando el momento. Cuando terminé, algo increíble sucedió. Varias personas se acercaron a decirme cuánto les había servido lo que compartí. Me agradecían por haberles brindado herramientas útiles y uno de ellos incluso me dijo que nunca se había sentido tan identificado con una charla. Ese momento me hizo ver algo esencial. Cuando hablas desde el valor que puedes aportar y realmente te enfocas en conectar con quienes te escuchan, el miedo no tiene lugar. El propósito supera a la inseguridad. Hoy quiero que tú también experimentes esa seguridad, porque créeme, todos tenemos algo valioso que compartir y cuando cambiamos el enfoque, hablar en público deja de ser una barrera y se convierte en una oportunidad. Así que, la próxima vez que enfrentes una audiencia, recuerda, enfócate en lo que tienes para ofrecer, conecta con alguien en el público y permite que esa conexión te dé la seguridad que necesitas. Superar el miedo a hablar en público no es fácil, pero créeme, es posible, porque si yo lo logré, tú también puedes hacerlo. Recuerdo cuando todo esto empezó. Cada vez que subía a un escenario o me paraba frente a un grupo, sentía que el miedo me controlaba. Mis palabras se escondían, mi voz temblaba y en esos momentos sentía que nunca podría enfrentar esa inseguridad, pero un día decidí que ya era suficiente. Me propuse cambiar y lo hice. Poco a poco, empecé a descubrir que la clave no era eliminar el miedo, sino transformarlo en confianza, en seguridad. Y ahora, después de haber pasado por esa experiencia, quiero decirte algo. Ese cambio está al alcance de todos. No importa si te sientes paralizado frente al público o si piensas que el miedo es algo imposible de superar. La verdadera transformación comienza cuando decides enfrentarlo, cuando entiendes que el miedo es solo una señal de que estás creciendo, de que estás saliendo de tu zona de confort. Recuerda esto, cada vez que te sientas inseguro, enfócate en el valor que puedes aportar. Busca esa conexión auténtica, esa mirada que te diga que alguien está ahí para escucharte, porque al final, hablar en público no es un examen, no es una prueba de perfección, es una oportunidad para conectar, para inspirar, para dejar tu marca en los demás. Entonces, la próxima vez que enfrentes una audiencia, no pienses en lo que pueden juzgar o en lo que podrías decir mal. Enfócate en lo que quieres comunicar y en cómo puedes impactar. Da ese primer paso. No importa cuán pequeño parezca, y con cada presentación sentirás cómo esa seguridad crece, cómo el miedo se vuelve un impulso en lugar de una barrera. Así que, lánzate, atrévete a dar ese primer paso, porque dentro de ti tienes todo lo que necesitas para hablar en público con seguridad. Todo lo que tienes que hacer es empezar, confiar en ti y recordar que cada palabra puede hacer una diferencia. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video o en el primer comentario fijado para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.